El apunte primero habla de los números naturales y de los números enteros. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales serían 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta infinito. Comienzan de 1. En el apunte dice que puede contener también al 0, pero después sigue hablando, sigue haciendo otras explicaciones y cuando menciona a los números naturales no lo tiene en cuenta el número 0. Así que, salvo que se aclare lo contrario, no lo vamos a tener en cuenta al 0 dentro de los números naturales y vamos a partir del número 1 en adelante, siempre números positivos y números enteros. Todos los números naturales son números enteros y positivos. La notación de los números naturales es, obviamente llega hasta más infinito. Luego, bueno, está la representación que lo hacen sobre una recta, pero son puntos sobre esa recta. Yo tengo que representarlo gráficamente. Acá está el 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Esa representación sería este punto, este otro, este otro. Esa sería la representación gráfica de los números naturales. El conjunto dice que es infinito. ¿Por qué? Porque llega hasta más infinito, es decir, no tiene un fin conocido. Hay infinitos números. Y dice que es un conjunto discreto. ¿Qué significa que sea un conjunto discreto? Que entre dos números naturales dados siempre existe una cantidad finita de números entre ellos. Por ejemplo, entre el número 2 y el número 6, la cantidad finita que hay entre estos números está el 3, el 4 y el 5. Entre el 2 y el 6 siempre puedo saber qué cantidad de números hay en el medio. Eso como es algo que se puede saber, que se puede conocer. Eso significa que este conjunto de números es un conjunto discreto. Yo sé la cantidad de números que hay en el medio en un conjunto de números, entre dos números naturales. No pasa lo mismo, por ejemplo, entre los números reales o entre los números, entre los números racionales. Después eso lo vamos a ver y a lo mejor eso lo van a terminar de entender mejor. No me quiero adelantar a lo que voy a explicar después para los racionales. Pero si tomo dos números naturales cualquiera, yo sé la cantidad de números que hay en el medio. Puedo saber la cantidad de números que hay en el medio. Eso, sí, por eso es que llamo a este conjunto, que es un conjunto discreto. ¿Sí? Después pasa a explicar los números enteros. Acá ya incluyo a los números negativos y al 0. Bueno, tengo varios números. Una pregunta. Entre el 3 y el 4 no serían discretos porque entre esos números no hay números enteros, ¿no? No, estoy hablando de discretos a todo el conjunto de números naturales, no entre dos números. Llamo discreto a todo el conjunto. Y bueno, tomo dos números cualquiera y siempre sé la cantidad de números enteros que hay en el medio.
perdón, enteros, naturales. ¿Sí? No es que entre 2 y 3, este es un conjunto discreto. El conjunto discreto son todos los números naturales. Claro, claro. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, estaba contando esto. Para este lado llega a menos infinito, para este otro lado llega a más infinito. Estos son los números enteros. Si lo tengo que representar, lo represento igual que antes, con unos puntos en la recta. Son puntos de la recta. El conjunto es ordenado, infinito y discreto, igual que el anterior. Y la diferencia es que no tiene primer elemento. En el anterior tiene primer elemento. El primer elemento es el 1. En este no hay primer elemento porque es desde el menos infinito hasta el más infinito. No tiene ni primer elemento ni último. Después acá habla de una representación y empieza a introducir los signos de menor, igual o mayor o igual. Y si tengo que representar un conjunto, da un ejemplo, el conjunto A, que es un número que pertenece a los números naturales, que está entre 2,5 y 5. El número ese que tengo que representar es mayor o igual a 2,5 y menor o igual a 5. Son números naturales y esos números están entre 2,5 y 5. Si yo tengo que representar, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy entre los números naturales, el número que tengo que representar es mayor o igual a 2,5. 2,5 estaría por acá, pero el número natural, el primer número natural de este conjunto es el 3, el otro es el 4, y el último es el 5. Incluye al 5 porque dice que es menor o igual. Obviamente no incluye al 2 porque tiene que ser mayor o igual a 2,5. Por lo tanto, el primer número es el 3. Por último, me perdí. Perdón, profe, y el 2,5 no sería porque es un número... Porque no es, claro, no es un No. número natural. No es un número natural, no está dentro del conjunto de números que estoy tratando. No es natural, no es un número entero tampoco. Entonces no lo puedo incluir el 2,5. Ah, perfecto. Sí. Bien, y ahora empiezan las primeras postas en donde ustedes tienen que contestar cosas. Esto también, por favor, les pido que traten de leerlo antes de la clase y se pregunten ustedes a ver si logran descubrir alguna cosa, responder a alguna de las cosas que les están preguntando, y si hay algo que no se entiende, que lo veamos en clase. Porque a lo mejor yo puedo llegar a saltearme algo de todas estas postas. Hoy voy a saltearme algunas, pero no todas. Algunas las vamos a ver, otras las vamos a saltear. Pero si después hay algo que no se entendió, no se supo hacer, lo vemos el miércoles que viene antes de comenzar la clase siguiente, ¿sí?
Profe, yo tengo duda con lo de desigualdades dobles, no lo entendí eso. ¿Esto? No, lo de desigualdades dobles, que está abajo de ese tema. Pero lo de las desigualdades dobles habla de esta parte, esto que yo marqué acá. Lo que dice es 2,5 menor o igual a x menor o igual a 5. Es esto. ¿Y cómo se representaría? Porque viste que hay un ejercicio que hay que representarlo en desigualdades dobles. Claro, claro. Bueno, es lo mismo que este ejemplo que yo escribí. Lo que se lee, ¿cómo se interpreta esto? Este es el valor que ustedes me tienen que dar, el o los valores. ¿Qué valores puede corresponderle a esta incógnita que estoy planteando? ¿Y cómo leo esto? Este valor tiene que ser mayor, si lo leo de aquí para este lado, es mayor o igual a 2,5 o menor o igual a 5. Desigualdades dobles quiere decir que yo tengo acá dos símbolos, de mayor o de menor, en este caso es, bueno, según para qué lado lo esté leyendo. Si lo empiezo a leer desde acá para este lado, lo leo. 2,5 es menor o igual a x y es menor o igual a 5. Conviene leerlo porque esto es el valor que yo tengo que encontrar, el valor o los valores. Conviene leerlo de aquí para un lado y para el otro. Los valores que tengo que encontrar tienen que ser mayores o iguales a 2,5 o menores o iguales a 5. ¿Se entiende? Sí, ya entendí, gracias. Bien. Vamos a las postas. A ver, esperen que... Dice, ordenar de menor a mayor los siguientes números y representarlos en una misma recta numérica. Esto creo que lo pueden hacer ustedes solos, solas, ¿no? Es muy simple. Vamos al punto 2. De todos modos, yo lo tengo hecho y después, a fin de esta semana, lo publico para que ustedes comparen con lo que ustedes hicieron. No se los publico antes del miércoles, háganlo ustedes, ¿sí? Si no, después, a fin de semana, publico lo que yo hice. Vamos al punto 2. Dice, indicar los elementos de cada uno de los siguientes conjuntos. Y aquí habla de que tienen que hallar los elementos que pertenecen ya sea a conjuntos de números naturales o de números enteros. Vamos a hacer 1 y 1 y los otros dos, vamos a hacer el A y el B, y el C y el D lo hacen ustedes, ¿sí? Bien. El primero dice que pertenece a los números enteros, los n que tengo que encontrar, pertenecen a los números enteros. Y ese valor n tiene que ser mayor a menos 3 y menor o igual a 4. Si yo hago una representación, este es el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Me dice que es mayor a menos 3. No puede ser igual a menos 3. Por lo tanto, empiezo de menos 2. Sigo con menos 1, paso por el 0, 1, 2, 3, y como es menor o igual a 4, también incluyo el 4. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Vamos al otro. A ver. Profe, una pregunta. Sí. El ejercicio termina ahí, hacemos la recta, marcamos los elementos como dice ahí y ya está, no hay que hacerlo en un intervalo ni nada, como está ahí. Pueden escribirlo como el
el conjunto sería -2, -1, 0, 1, bueno, y así hasta 4. Lo pueden escribir así. Ah, listo. Sí, que sería lo mismo que en el punto 3, pero al revés. O sea, Claro. que sería eso. Listo, gracias. Hacemos el otro. Es el número, los n que pertenece a los números naturales y está entre mayor o igual que -5 y menor a 6. Estoy en los números naturales. Habíamos dicho que si no dice nada explicándolo, agregándolo, el 0 no estaría dentro de este conjunto. El conjunto empieza a partir del número 1. Por lo tanto, que a mí me diga que es mayor o igual a -5, por más que me ponga -5, -10 o menos infinito, no me interesa, yo tengo que partir desde el 1, que es el primer término de este conjunto. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, y no incluyo al 6, porque el número tiene que ser menor a 6. Si dijera menor o igual, entonces sí lo incluyo a 6. En este caso, como dice solo menor, no lo incluyo. Y esto entonces, si lo tengo que escribir, es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Profe, en el anterior sí se incluían los negativos porque decía Porque el entero. anterior estaba hablando de números enteros, que incluye Ok. números negativos. Ahí Ok, estaba la ok. diferencia. Profe, una consulta. Entonces, solamente si ahí aparece la N, el símbolo, y hay un número negativo, sí o sí entonces se comienza del 1 y se pone el 0. Yo no puse acá el 0 para representarlo porque, bueno, porque yo puedo incluso poner como representación el -2. Lo que me interesa es acá qué es lo que está marcado. Claro, porque no era para atrás. Porque estoy hablando de los números naturales. Y los números naturales, cuando empecé a explicar, dije que comienzan a partir del 1. Claro, es No como incluye los números. una trampita ahí que te pone el -5, pero vos tenés que saber siempre. Ahí va. Gracias. Ojo que eso en el examen puede pasar. Y de hecho creo que pasa. Hay algunas cosas. Ojo, ustedes no van a tener que hacer esta representación. Ustedes van a tener que elegir de todas las respuestas que les presenten, cuál es la que corresponde. Ustedes no tienen que hacer nada, pero sí lo van a tener que hacer pensando. Ustedes van a tener una hoja borrador donde van a tener que resolver los ejercicios que tienen y marcar entre las distintas opciones que se les presentan cuál es la que corresponde como respuesta a ese ejercicio. ¿Sí? Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Puedes llegar a tomar, viste así como escribiste lo de que está dentro de los números naturales y todo eso, como lo que está escrito en el pizarrón? Si pueden Es que tomar, sé no entendí cómo. la pregunta, no te oí bien la pregunta. Viste que está como escrito de forma coloquial, como que pusiste Sí, pertenece a los... ojo que pueden escribirlo de distintas maneras, o así, puede estar escrito, Ah, ok. todas las notaciones que están en el apunte pueden aparecer en el examen. Así que traten de entender esas notaciones, porque
sí pueden aparecer como respuesta en el examen. Y aquí escribí los 3 ejercicios que ustedes tienen en este ítem, en donde dice que tienen que utilizar desigualdades dobles para expresar los siguientes conjuntos. Y lo que tienen que escribir es lo mismo que se les presentó a ustedes en el ejercicio 2, en donde ustedes tenían que dar estos conjuntos. Ahora es paso inverso, les dan los conjuntos y ustedes tienen que escribirlo de la forma como se les presentó en el ejercicio anterior, ¿sí? Vamos al primero. Este es un número que pertenece, en este caso yo puedo decir que pertenece a los números, ¿cuáles? Los naturales, porque no tengo números negativos. Si acá yo pusiera que pertenece a los números enteros, mientras lo que le sigue esté bien escrito, sería lo mismo. Pero les vuelvo a remarcar lo que ya les dije antes. En el examen, ustedes van a tener las respuestas ya escritas. Ustedes van a tener que seleccionar cuál es la que corresponde. Esto no lo tienen que escribir ustedes, sino que ya lo tienen escrito y van a tener que elegir cuál es la que corresponde, si tuvieran un ejercicio como este. Y que, entonces, ¿qué condición tengo que tener? Si lo tomo como número natural, esto tiene el número 2 y el número 3, por lo tanto, n va a ser menor que 4, por ejemplo, y mayor a 1, o puedo escribirlo como mayor o igual a 2, y menor o igual a 3. Ven que hay varias formas de escribir lo mismo. Y si lo tomo como número entero, ese n puede llegar a ser como escribir lo mismo que esto. O ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí. Sí, pero es que tengo una pregunta. La N de lo que escribís, ¿qué significa? N, este N. A ver. Puedo Bueno. llamar al número este, lo puedo llamar X, como una incógnita, o lo Ok. puedo llamar como N, que es un número, el número que tengo que representar acá. Ok. ¿Sí? Gracias. Una pregunta, cuando hacemos las desigualdades de los números naturales, ¿puede también estar un número negativo? Total no entra porque solamente son los números positivos, ¿serían? Si acá esto empezara de 1, sí. Uh-huh. Pero como yo no podría acá poner, por ejemplo, -1. Si yo pongo -1, es decir, pongo un número negativo, esta incógnita, que es la que tengo que responder, cuáles son los números que están involucrados acá, los números que están involucrados acá, si yo pongo este número negativo, entonces esta parte, toda esta parte hasta acá, no estaría incluida. Pero sí me incluye este número. Pero yo acá en este conjunto ese número no lo tengo. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, entendí. Si acá hubiera estado el 1, sí yo hubiese podido poner cualquier número, que este n sea mayor de cualquier número negativo. Si acá hubiese estado el 1. Como no lo está, yo tengo que ser más concreta, tengo que sacar el 1. ¿Y de qué forma lo pongo? Para sacarlo, digo que tiene que ser este n mayor a 1. Muchas gracias. Sí.
Bien. Vamos a este otro. Acá sí tengo números negativos. Creo que no sé si me equivoqué. Me equivoqué acá. Acá me falta el signo negativo. Acá empiezo de -2 y termina en 4. Entonces, ya acá no tengo números naturales, sino que ese n va a pertenecer a los números enteros, porque tengo números negativos y tengo el 0. Tal es que ese n lo puedo tomar como menor o igual a 4 y mayor o igual a -2, o también puedo escribirlo como mayor a 5, perdón, menor a 5 y mayor a menos 3,5 o 2,5 o menos 3, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, 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 sí. Bien. Vamos a este último. Lo escribo acá abajo. Todos estos números son positivos, por lo tanto, los puedo ubicar dentro del conjunto de números naturales. Digo que n pertenece a los números naturales, y ese n, ojo que pusieron el 16 al final. Si lo tengo que poner en orden, puedo ponerlo acá adelante. Incluye entonces 16, 17, 18, 19, 20. Por lo tanto, el n es menor o igual a 20 y es mayor o igual a 16. Y si no quiero usar el igual, el n digo que es menor que 21 y mayor que 15. Profe, una consulta. ¿Hay que poner varias opciones sí o sí o con una No basta? tienen que poner nada ustedes. Ustedes van a tener respuestas ya escritas. Tengan Ah, ok, o sea presente que eso. Ustedes pues, solamente van a tener las respuestas. Y lo que les estoy dando es varias respuestas, porque a lo mejor en un ejercicio les presentan esto como respuesta. Pero también le pueden presentar esto. Y cualquiera de las ok, dos son válidas. Y ojo que en los ejercicios puede que ustedes tengan que marcar cuál es la respuesta correcta, y en algunos casos tienen que marcar cuál es la respuesta incorrecta. Es decir que ok. si tienen 4 opciones, van a tener 3 que están correctas y una que va a ser la incorrecta. Supónganse que tengan esta forma de escribir, esta otra, o que también les digan que pertenece n, que pertenece a los números enteros, y ese n es menor a 15, mayor a 15 y menor a 21. Y cualquiera de estas tres es correcta. ¿Y se entiende por qué les estoy dando todas estas opciones? Porque puede darse el caso de que tengan que marcar cuál es la incorrecta, pero estas tres sí son correctas. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí. El de responder a estas preguntas que sigue a continuación en la posta 1, se las dejo a ustedes para que lo piensen. Ya les dije que después a fin de la semana después les subo las respuestas. Pero piensen un poquito ustedes a ver qué contestan. Y después dice, para discutir juntos, ¿todos los conjuntos infinitos son discretos? No piensen en lo que vimos hasta ahora, sino que piensen en general.
¿Se acuerdan a qué llamamos que un conjunto sea discreto? Que entre dos números yo sé exactamente la cantidad de números que hay en el medio, que correspondan a ese conjunto. Y vimos los casos en números naturales o en números enteros. Pero hablando de todos los conjuntos infinitos de números, ¿qué me responden si es que alguno sabe algo como para responder? Yo creo que no. Tipo, teniendo en cuenta, no sé, los irracionales, ponele. Claro. No, no los irracionales. Dentro de los racionales, no tenés que sean discretos. Por ejemplo, se los digo en forma rápida y después lo podemos ver más en detalle en otro momento. ¿No es por el tema de los números con coma? ¿Cómo? Por los números con coma. Que ser decimales pueden ser infinitos. ¿No es por algo de eso? No, lo que les está diciendo es, a ver, esperen que voy a tratar de hacer. Tengo acá el número 1, tengo acá el número 2. Acá en el medio tengo el número racional. El número 1 es igual a 1 sobre 1, el número 2 es igual a 2 sobre 1, si lo quiero ver en forma de número racional. Lo que pasa es que estoy avanzando sobre los números racionales que todavía no vimos, pero para hacerlo más, para tener una idea. Yo acá en el medio tengo el número 1/2. Pero yo sé cuántos números tengo entre el 1 y el 2 dentro de los racionales. ¿Puedo saber cuántos tengo? No, porque tengo infinitos. Todo va a depender del denominador que use. Si quiero usar el denominador de 10, un décimo, por ejemplo, tengo que dividir esto en 10 partes y entonces tengo 10 partes. Pero si el denominador es 100 o 1000, o el número que se me ocurra, entre el número 1 y el número 2 tengo infinitos números. Por lo tanto, no tengo una cantidad discreta de números. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bueno, piénsenlo. En todo caso, lo volvemos a ver después, la próxima semana. No la próxima semana, la próxima clase.